Todos ustedes a través de este hermoso medio que es la radio. Glorificamos el nombre de nuestro Señor, alabándole con todo nuestro corazón, y a todos ustedes les decimos que el Señor les bendiga grandemente, esperando en Dios que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Antes que nada, ¿verdad? Queremos agradecer al Señor y enseguida seguimos con la palabra. Oramos. Bendito Señor y Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque una vez más nos concedes la oportunidad de poder estar aquí para poder presentar el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que nos concedas que este mensaje sea de bendición para todos nuestros hermanos que nos estarán escuchando a través de este hermoso medio que es la radio, Señor. Usa mi vida para poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que quiero compartir con todos ustedes, hermanos, en esta mañana se titula de la siguiente manera: ocupémonos en nuestra salvación. Basado en lo que nos dice la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y podemos decir, ¿verdad?, que ciertamente como personas, como seres humanos, como individuos, son muchas las tareas, ¿verdad?, que una persona realiza durante un día completo. Algunos realizarán más que otras, es decir, hay personas que de repente pues tienen más ocupaciones en el día que otras. Pero es verdad que la gran cantidad de tareas que nosotros realizamos también durante todo el día, al finalizar el día, pues nos dejan completamente exhaustos. Terminamos cansados y lo único que queremos hacer es descansar, lo único que queremos hacer es reposar para recuperar y reponer energías para el día siguiente. También es verdad que para las personas que están más ocupadas, que tienen el tiempo todavía más ocupado en las cosas que tienen que realizar durante el día, pues el tiempo muchas veces no les alcanza. Hemos escuchado personas que llegan a decir: es que el día no me rinde, es que el día no me basta, el día no es suficiente para poder desempeñar mis labores durante todo el día. Es por eso que estas personas pues muchas de las veces su tiempo lo dividen y le dan prioridad a las cosas que ellos consideran que son más importantes para realizar durante el día. Y también es verdad que dejan las menos importantes relajadas y rezagadas para, si da tiempo, pues las llegamos a hacer al final del día. Si es que nos damos el espacio, entonces las vamos a hacer. Así somos nosotros como personas. Así somos nosotros como seres humanos. Le damos prioridad a algunas actividades que son las que consideramos más importantes. Pero nos estamos olvidando de una cosa muy importante, la cual muchas de las veces estamos dejando rezagada y que no la estamos haciendo porque la consideramos menos importante, a las otras cosas que sí son más importantes para nosotros. Y nos referimos, ¿verdad?, a el ocuparnos de nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Debiendo ser esta la actividad más importante para nuestra vida, termina siendo la actividad menos importante para nosotros, cuando no debería de ser así, porque la salvación, así como lo enseña la palabra de Dios, para nosotros, aunque muchas veces digamos, aunque muchas veces mencionemos, es que pues es fácil que tú seas salvo porque solamente tienes que creer en Cristo, solamente tienes que entregarle tu vida, solamente tienes que arrepentirte. Permíteme decirte, hermano, amigo, lo siguiente: hay gente que lo dice de esta manera, que es fácil, pero yo te puedo decir que no es fácil obtener la salvación. ¿Por qué no es fácil que nosotros obtengamos la salvación? Los que ya hemos creído en el Señor, hemos experimentado la dificultad también que ha sido para nosotros el llegar a recibir la salvación. ¿En qué sentido? Para creer en Cristo, para recibirlo en nuestro corazón, para arrepentirnos de nuestros pecados, no fue sencillo porque tuvimos que vencer muchas cosas antes de poder llevar a cabo estas actividades. Por ejemplo, estábamos igual de acostumbrados al pecado como mucha gente.
y desempeñábamos nuestras tareas de pecar, ofender a Dios, y nosotros, ¿verdad? Por esta razón, por esta causa, no nos fue sencillo también dejar de hacer todas aquellas cosas a las que estábamos acostumbrados. Por eso digo que no fue fácil también obtener nuestra salvación. Si es cierto que lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer en Jesucristo, recibirlo como tu único y suficiente Salvador, entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados. Pero no es fácil dejar esa vida de pecado a la que estamos acostumbrados para cambiarla por una vida diferente, por una vida consagrada a Dios, una vida en santidad. Por eso no es fácil. Antes que nada se tiene que llevar a cabo una lucha espiritual en la cual nosotros tenemos que procurar que quien venza sea nuestro espíritu y no nuestra carne. Obviamente no lo vamos a hacer nosotros solos. Todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Y esto nos lleva a considerar lo siguiente, precisamente. Entonces la salvación a la cual nosotros, ¿verdad?, hemos recibido, la salvación que nosotros tenemos, pues es una salvación que verdaderamente nosotros debemos de cuidar. Una salvación a la cual nosotros le debemos de dar prioridad y de la cual, ¿verdad?, debemos de estarnos ocupando todos los días de nuestra vida. Si no fue fácil que nosotros los cristianos obtuviéramos la salvación, así como no le es fácil a las demás personas que van creyendo y se van añadiendo a la iglesia del Señor, ¿por qué descuidarla? ¿Por qué nosotros vamos a descuidar esa salvación? Debemos de darle prioridad como un asunto y de suma importancia para cada uno de nosotros. Y dirás, ¿por qué? Porque la salvación que has obtenido, la salvación que tú ahora tienes, no es cualquier cosa. La Escritura misma nos dice a cada uno de nosotros que la salvación que ahora tenemos es una salvación muy grande. Es más, lo describe como una salvación tan grande, y podemos decirlo que cuando la palabra del Señor lo dice de esta manera se refiere a una salvación incomparable. Una salvación que no se puede obtener más que solamente a través de Dios. Dice la Escritura ahí en Hebreos, primeramente en el capítulo 2 y en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que nos hace la palabra del Señor. Y la respuesta que menciona dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hoy nosotros hemos escuchado acerca de esta salvación y sabemos que esa salvación solamente la hemos obtenido a través de Dios. Y es importante que todos nosotros los cristianos lo entendamos de esta manera. Y no solamente los cristianos, también deben entenderlo toda persona que aún no ha creído en el Señor. Esta salvación, como decíamos, no es fácil de obtener y solamente se obtiene a través de un medio, y ese medio es Dios, a través de Cristo, a través de Jesús, a través de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto quiere decir que solo existe un Dios y por lo tanto solo existe un solo medio de salvación, y ese medio es Jesucristo. Y esta salvación no la podemos obtener por ningún otro medio. Y dirás, ¿por qué? Porque nosotros debemos de entender que solamente Él pagó el precio. Nadie más pagó el precio de nuestra salvación. Y me atrevo a decirlo de esta manera porque aún entre nosotros como cristianos, a veces no hemos alcanzado a entender y dejamos de tomar en cuenta cuál fue el precio de nuestra salvación. Y si nosotros como cristianos que ya conocemos la palabra, a veces desconsideramos esto, a veces le restamos valor, podemos decir que con más facilidad lo hacen aquellas personas que no conocen a Cristo. Sin embargo, nosotros, y debemos de decirlo de esta manera, no deberíamos de olvidarnos cuánto costó nuestra salvación. Mira, la salvación que tú y yo obtuvimos costó un precio demasiado grande. Primeramente, costó el hecho de que no había quien pudiera venir
a pagar el precio. Sin embargo, Cristo, Él tomó la decisión de venir a pagar el precio, que era un precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino una sangre limpia, santa, sin pecado. Además, debemos de entender que la misma palabra de Dios dice claramente que Él se despojó de su trono de gloria. Vino a este mundo para tomar forma de siervo. Se humilló, como lo enseña la palabra de Dios, hasta lo máximo, hasta donde más se pudo humillar, y terminó entregando su vida, siendo crucificado y derramando su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. ¿Quién más ha entregado su vida por ti? Siendo sinceros, la misma palabra de Dios también describe que quizás alguna persona osará también entregar su vida por un justo, pero jamás lo harán por una persona que no sea justa. Y esto quiere decir que entonces tiene mucho más valor ese sacrificio que hizo el Señor, porque Él no solamente pagó el precio de la salvación por los justos, si es que hubiera algún justo, sino que también pagó el precio por los injustos. ¿Y por qué digo si es que hubiera algún justo? Porque la palabra del Señor misma dice que justo no hay uno, ni uno solo. Todos nosotros, como dice la palabra del Señor, nos descarriamos como ovejas. Fuimos descarriados. Nos olvidamos de Dios. Nos fuimos al pecado. Nos fuimos a lo malo. Y eso propició que nosotros obtuviéramos un boleto seguro hacia la condenación. Sin embargo, el Señor, mirando nuestra condición, Él decidió venir a este mundo para entregar su vida y de esta manera rescatarnos de la muerte, de la condenación eterna. En San Juan capítulo 5 y versículo 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, el que cree. Pero el que no cree, entonces, nosotros debemos de considerar lo importante que es que nosotros creamos que esta salvación que nosotros tenemos ahora es una salvación grande y la cual vale la pena que nosotros cuidemos. Si tú no cuidas esa salvación, el día de mañana tú te vas a arrepentir y te vas a arrepentir porque no la valoraste y no le diste el valor que verdaderamente debe de tener la salvación que Dios te ha dado. No la obtuviste porque pagaste tú una cantidad. Hay mucha gente que a veces, ¿verdad?, piensa que la salvación se compra. La salvación no se compra. La salvación no se puede pagar con medios terrenales. Solamente se puede pagar a través de un medio espiritual y es la sangre de Cristo. Es el único precio que se puede pagar. Así es que tienes que entenderlo. Por eso la palabra del Señor dice que somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice de esta manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si la salvación es por gracia, quiere decir que tú no tienes que pagar nada. Hay mucha gente que a veces confunde y dice: no, pues es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto para poder alcanzar la salvación. No, tú no tienes que hacer nada. Lo único que sí tienes que hacer, y eso sí es cierto, una vez que tú eres salvo, lo único que sí tienes que hacer es vivir una vida agradable delante de Dios, una vida en santidad. Si tú no vives una vida en santidad, aunque en primera instancia el Señor te haya perdonado y Dios te haya dado la salvación, si tú no vives una vida en santidad, esa salvación la puedes perder. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparte quiere decir que tú tienes que prestarle atención a las cosas que debes de hacer para que no pierdas ese hermoso regalo de la salvación que Dios te ha dado a ti. Si tú no valoras esa salvación, con mucha facilidad la vas a perder.
Por eso la Escritura dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú descuidas la salvación, te puedes despedir de ella. Y mira que hemos visto a muchas personas, muchos cristianos que osaron descuidar su salvación. Y tristemente, ha habido muchos de ellos que no han logrado hasta el día de hoy recuperar su salvación. Si bien es cierto que ha habido algunos que sí han logrado nuevamente recuperar esa salvación, permíteme decirte lo siguiente, no les ha sido fácil, ha sido muy difícil. Porque recuperar lo que Dios te ha dado una vez que tú lo pierdes es bastante difícil. Porque no es fácil que tú, después de haber descuidado lo que Dios te ha dado y haberlo perdido, nuevamente lo puedas recuperar. Aquellas personas, muchos de ellos, de los que han descuidado su salvación, todavía están en el pecado, todavía están en el mundo, todavía están en el vicio, todavía están atados con cadenas que los mantienen prisioneros en las cosas del mundo. Y créeme lo siguiente, yo he escuchado a muchos de ellos decir, pero yo quiero regresar al camino de Dios, pero yo anhelo estar en la casa de Dios, quisiera estar nuevamente en la presencia de Dios, pero no pueden. No pueden. Y no pueden precisamente por esto, porque un día osaron descuidar su salvación y la perdieron. Y ahora para recuperar esa salvación no les es fácil. ¿Cómo puedes tú ahora estarte ocupando en la salvación? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ser una persona perseverante. Tienes que perseverar en las cosas de Dios. En un ejemplo, mira, pues tú tienes que perseverar en la oración. Tienes que perseverar en la lectura de la palabra. Tienes que perseverar en el ayuno. Tienes que perseverar en la asistencia a los cultos. Y de esto déjame decirte una cosa. Dirás probablemente, bueno, en este tiempo, meses anteriores, estuvieron cerrados los templos. Sí es cierto. Pero déjame hacerte una pregunta muy importante. El que los templos estuvieran cerrados, ¿era motivo, razón para que tú, yo o cada uno de nosotros pudiéramos dejar de perseverar en las cosas de Dios? Hay una respuesta para esto y la respuesta es no. No hay una sola razón, no hay un solo motivo para que nosotros dejásemos de perseverar en las cosas de Dios. Podías seguir orando en tu casa, podías seguir ayunando en tu casa, podías seguir leyendo la palabra de Dios en tu casa y además podías seguir las transmisiones de los cultos virtuales que también se hacían para que los hermanos de las congregaciones pudiesen estar todavía procurando una perseverancia y de esta manera estar cuidando su salvación. Pero lamentablemente hubo muchos cristianos que no lo hicieron. Y ahora podemos mirar el resultado. Ahora que ya podemos estar nuevamente en los templos, nos damos cuenta de que estos cristianos todavía no están dentro de los templos. Aún no se han añadido a la iglesia en los cultos. Qué tristeza, porque esto ha sucedido por una falta de perseverancia. Y obviamente esto ha llevado a un descuido de la salvación, porque no se estuvieron ocupando en su salvación. Para poder ocuparnos en nuestra salvación debemos de ser unánimes. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vuelvo a repetirte, tal vez no podías estar unido a la iglesia en el templo, pero sí podías estar unido a través de la oración, podías estar unido a través del ayuno.
No mencionamos que a lo mejor podrías estar unido a través de las transmisiones, porque también debemos de reconocer que probablemente algunos no tenían este medio. Pero sí podías permanecer unido a la iglesia a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno. Como lo dice la palabra del Señor, orando los unos por los otros. Pero ¿cuántas veces doblaste tus rodillas? A hoy, que ya tenemos nuevamente los templos abiertos, hay muchos cristianos que todavía no se han unido a la iglesia del Señor. Todavía no. Aún siguen permaneciendo en sus casas, ocupando su tiempo en otras cosas, pero menos ocupándose de su salvación. Qué tristeza, qué tristeza. Porque te das cuenta que verdaderamente hay muchos cristianos que han estado descuidando su vida espiritual. Han estado descuidando su salvación. Y por lo tanto, ¿qué cuenta le darán a Dios de ese hermoso regalo que un día el Señor les dio? La salvación. A veces preguntamos, cuando damos una predicación, en las iglesias llegamos a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Déjame decirte lo siguiente, hay lugares donde las iglesias unánimemente llegan a decir amén, gloria a Dios. Pero también hay lugares donde también parte de las iglesias llegan a quedarse en silencio. ¿Qué significa ese silencio? En muchas ocasiones ese silencio significa que no hay una seguridad de la salvación. ¿Y por qué no está esa seguridad de la salvación? La respuesta está aquí mismo, en la palabra de Dios. Porque estos hermanos no se han estado ocupando de su salvación. Por eso existe la inseguridad. Por eso existe esa falta de seguridad de que si son o no son salvos. Porque se han mantenido con un pie adentro del camino de Dios y un pie fuera del camino de Dios. ¿Cuántos cristianos se podrán encontrar en estas condiciones? Muchos. Muchos cristianos. Cuidado, hermano, que me estás escuchando. Porque si tú no cuidas tu salvación, vuelvo a repetirte, el día de mañana te puedes arrepentir, porque ¿qué cuentas le darás al Señor? Entonces, ¿hasta cuándo debo yo de ocuparme de mi salvación? La respuesta también la tiene la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 13 dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿hasta cuándo debo yo de estarme ocupando de mi salvación? Hasta el final. Hasta que llegue el momento en que cualquiera de las dos circunstancias siguientes suceda. Primero, tienes que ser perseverante hasta el final de tus días, hasta la muerte. Y segundo, si la muerte no llega, también tienes que ser perseverante hasta el final de tus días, en el sentido de que el Señor venga por su iglesia. Entonces, solamente perseverando hasta el fin, en cualquiera de estas dos circunstancias, es que tú estarás cuidando de tu salvación de manera correcta. Si no lo haces así, entonces corres el riesgo y el peligro de perder esa salvación. Además, otra de las maneras de cómo tú debes de cuidar tu salvación es en obediencia. ¿Obediencia a quién? Pues obediencia a Dios, obediencia a su palabra. La palabra del Señor dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? Mientras Él estuvo en este mundo, en esta tierra, Él fue ejemplo de obediencia. Y la palabra de Dios nos da ese testimonio de que Él fue obediente, y nosotros debemos de ser obedientes también a la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes. La Escritura nos dice que nosotros debemos de ser obedientes en todas las cosas. Hace unos días miraba a un hermano que se encontraba enfermo.
Y el hermano me decía, tenemos que ser obedientes. Le digo, sí, hermano, así dice la palabra de Dios. Aún en las circunstancias que tú estés, tienes que ser obediente. Y decía el hermano, sí, obedientes en todo. Así es. Pero a veces hay hermanos que no obedecen. Si tú no obedeces a la palabra, también estás descuidando tu salvación. Y siendo rebelde, no solamente estás descuidando tu salvación, sino que estás cometiendo un pecado terrible, porque la palabra de Dios dice que la rebeldía es comparable al pecado de hechicería, de adivinación, los cuales son pecados de muerte. Así es que, hermano, lo que más te conviene es ser obediente a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirte, no solamente es eso, tienes que vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque también la palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. También la misma palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es importante que tú y yo y cada uno de nosotros, habiendo recibido la salvación, procuremos vivir una vida en santidad, para que de esta manera cada uno de nosotros podamos cuidar y estarnos ocupando en nuestra salvación. Sé obediente, sé perseverante, vive una vida en santidad. Y volvemos a repetirlo. ¿Todo esto hasta cuándo? Hasta el final. Porque así lo dice la Escritura. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, no te equivoques. Si tú descuidas la salvación, estás descuidando el más hermoso regalo que Dios te ha dado. Y el único boleto, podemos decirlo de esta manera, hacia la vida eterna. Pero no cualquier vida eterna, sino la vida eterna con Cristo en la gloria. Cuida tu salvación, cuídala, no la descuides, porque ese es el peor error que puede cometer un cristiano, descuidar su salvación. Dios te bendiga. Vamos a orar. Yo creo que nosotros debemos de tener ese cuidado de nuestra salvación. La Biblia dice, recuérdalo, dice la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y debemos de considerarlo así. Tenemos que estarnos ocupando en nuestra salvación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos esa tarea de estarnos ocupando en nuestra salvación, porque no hay otra. Solamente la salvación que tú nos das a cada uno de nosotros. Pero también es cierto, Señor, que habemos muchos que probablemente nos hemos descuidado y por lo tanto hemos descuidado nuestra salvación. Perdona, Señor, si alguno ha estado descuidando su salvación. Y ayúdanos a todos para poder tener el cuidado y estarnos ocupando de la manera correcta y apropiada, Señor, de esa salvación que tú nos has dado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, porque solo tú nos puedes dar, Señor, las fuerzas. Solo tú nos puedes dar la capacidad. Solo tú nos puedes sostener para que nosotros podamos estar cuidando esa salvación tan grande que nos has dado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a